El Gobierno se comprometió con Bruselas a llevar a cabo una reforma laboral sin obstáculos desproporcionados para las empresas, una promesa que choca con el compromiso entre los socios de coalición para la derogación de la reforma laboral, una terminología que ha sido recibida con triunfalismo por parte de la formación morada de Unidas Podemos. También hablamos de la libertad condicional de la que se beneficiaba el presunto asesino de un niño en la localidad riojana de Lardero y que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios de prisiones que aseguran que no se escucha lo suficiente a los expertos. Hablamos de eso y también de los hornillos, de las baterías, de las pilas, de las linternas que están empezando a venderse cada vez más en ferreterías a personas que creen que de verdad puede estar cerca un apagón energético. Hablamos de todo esto en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando, como no podría ser de otra manera, de la reforma laboral. Ya saben ustedes que en las últimas horas se ha alcanzado un importante acuerdo entre los socios de gobierno, por lo menos en la terminología, para hablar de derogación, que era una palabra que parecía tabú, al menos en una parte de la coalición, es decir, en el Partido Socialista. Queremos hablar de esto con nuestra compañera, con Mercedes Serraller. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, que te estrenas hoy en Barra Libre. Queremos hablar contigo de este acuerdo para la derogación de la reforma laboral. Hablamos de una terminología muy concreta en la que habían estado chocando los socios de gobierno en las últimas semanas, pero que también es muy importante no solamente aquí a nivel nacional, porque también está Bruselas muy pendiente de lo que hagamos y de las reformas que les enviemos, sobre todo para luego recibir también fondos europeos. La cuestión es, Mercedes, tenemos documentación que estás publicando hoy en Voz Populi, que lo que señala es que derogación o no derogación, lo cierto es que medidas drásticas no se van a tomar, o al menos eso es lo que se ha trasladado desde el Gobierno. Así es. Tenemos este debate sobre el término, pero bueno, el comunicado que ha emitido Moncloa habla de que se va a seguir lo que se habla de derogación en el pacto con Podemos, muy bien, que ahí está bastante claro, pero luego se dice que también se va a seguir lo que se dice en el plan de recuperación. Lo que se ha remitido a Bruselas no habla en ningún momento de derogación y se utilizan una serie de términos vagos, se hablan de una serie de puntos que se van a tratar, pero en ningún momento se dice de qué manera, o sea, no se va a priorizar el convenio sectorial sobre el de empresa, por ejemplo, y de otra actividad, tampoco se dice en qué sentido, qué es lo que va a ocurrir, se dice que se van a tratar esos temas, sin derogar ni nada. Eso por un lado, siempre hablando de que se quiere hacer con consenso con los agentes sociales y demás. Y luego hay una serie de documentación que no se ha publicado aquí en España, pero que la tiene el Consejo Europeo en su poder, donde se dice que todo esto se va a hacer con mucho cuidado, que no se quiere perjudicar la productividad de las empresas y que se quiere hacer, bueno, pues respetando la flexibilidad interna y medidas para la recuperación de las empresas. Bueno, ese documento, esa documentación de la que estás hablando, que pueden ver, que es la que estamos publicando hoy en Voz Populi y que hace un poco referencia a qué es lo que se va o no se va a hacer con respecto a la reforma laboral. También, lo que también se insiste muchas veces desde Bruselas es que se haga lo que se haga, tiene que ser con diálogo social, es decir, con acuerdo tanto con la patronal como con los sindicatos. Con los sindicatos está bastante claro que en teoría no debería haber problemas, sobre todo si se va en esa línea de la derogación, que es una palabra en la que se ha insistido mucho, pero ¿qué es lo que dice la patronal en todo esto? ¿Cómo se siente la COE con respecto a estos acuerdos de estas últimas horas? Pues la patronal ha emitido un comunicado bastante suave que da a entender pues, que no se cree mucho de todo esto, que le parece, habla de que no va a hacer comentarios políticos, como de que estamos hablando de un comunicado político, de un acuerdo político, y que bueno, que ya se verá en la reunión que hay hoy técnica sobre los aspectos ya de la reforma, lo que ahí va a ir y lo que no, y que a eso se remite, pero no tiene ningún tipo de reacción incendiaria que sí que ha tenido la patronal en los últimos tiempos, cuando se hablaban de la reforma laboral, ha hablado de que era una reforma, lo que le estaba planteando Yolanda Díaz en julio, que era algo marxista, ideológico y que se iba a levantar, que ponía en peligro la recepción de los fondos europeos precisamente. Nada de eso, simplemente dice que, bueno, que no va a hacer comentarios políticos y que ya veremos. Y que ya veremos, pues eso, ya veremos qué es lo que pasa finalmente, porque de momento en lo que estamos es en acuerdos de grandes líneas y habrá que ver en qué se traduce todo esto y lo iremos viendo poco a poco y lo iremos viendo con nuestra compañera que hoy se estrenaba, con Mercedes Serraller. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros.
Y seguimos hablando de este principio de acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para la derogación de la reforma laboral, y lo hacemos con nuestro compañero, con Javier Portillo, que ya está por ahí en pantalla y al que le vamos a preguntar, Javier, a ver cómo se ha acogido entre la formación morada en Unidas Podemos, porque sabemos que ese término, incluir la palabra derogación, era muy importante para los morados. Cuéntanos. Sí, así es. De momento, Podemos lo que ha hecho ha sido salvar un match ball sobre la reforma laboral, pero la gran batalla, la que va a concretar exactamente cómo se materializa esa reforma laboral, en qué términos, eso es una cosa que se tendrá que dirimir en las mesas gubernamentales de aquí a que finalmente haya un acuerdo. Podemos efectivamente lo vende como un éxito, porque para ellos era importante que incluyera ese término de derogación. El problema es que el gobierno lo que ha hecho hoy básicamente ha sido acordar un acuerdo que ya existía, porque el acuerdo de coalición del pacto de gobierno de Podemos y de PSOE ya incluía el término de derogación. Entonces, de momento, lo que se ha hecho es salvar, pues, intentar enterrar y dar por superada una crisis política, pero ahora lo gordo está por venir, que es la batalla de la concreción. Bueno, Javier, seguro que estabas escuchando la información de nuestra compañera de Mercedes Serrayer, que nos contaba hace un instante que más allá de esa palabra derogación, lo cierto es que en la documentación que hay en la capital comunitaria remitida por parte del gobierno, pues lo que consta es que no va a haber ningún tipo de cambio drástico en esa reforma laboral realizada en este caso en el año 2012 en tiempos del gobierno de Rajoy. Te pregunto, Javier, ¿qué es lo que opinan los socios de coalición sobre hasta qué punto puede tener profundidad esa palabra? ¿Cuál puede ser el calado del término derogación? Bueno, esa es la clave. El componente 23 de la reforma comprometida con Bruselas, digamos que efectivamente no habla taxativamente de derogación, y es un marco de juego lo suficientemente flexible como para que de momento comunicativamente se pueda vender que se va a derogar y a la vez que no. Entonces, ese es el marco en el que de momento se está. Hay una especie de stand-by, se ha salvado la disputa y ahora son las mesas intragubernamentales las que tienen que bajar el barro y pelear y concretar. De momento los socios dicen eso, que tal y con lo que hay escrito y acordado, las dos versiones políticas son válidas. Pues Javier Portillo, la batalla del relato, anda que no hemos hablado veces de esto, y al final lo que importa es el resultado, no tanto de lo que se hable, así que ya veremos al final en qué queda todo esto de la reforma laboral y su derogación, que es el término que por lo menos se ha acordado. Javier, gracias. A vosotros. Y cambiamos de asunto porque queremos hablar de ese terrible asesinato de un niño de 9 años en la localidad riojana de Lardero, que ha provocado una conmoción tremenda en nuestro país a lo largo de estos últimos días, y también muchas dudas de por qué una persona, un hombre, un asesino que había sido condenado a prisión podía haber salido de la cárcel tan pronto, y el porqué de esta conducta reincidente. Queremos hablar con nuestro compañero, con Gonzalo Araluce. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, Gonzalo, queremos hablar de esos informes contradictorios que hubo entre el juez y entre la prisión sobre si había que soltar o no a al que es ahora el presunto asesino de este niño de 9 años. Cuéntanos. Yo creo que cada vez que sucede un crimen de esta envergadura, todos nos preguntamos cómo se puede llegar a este punto, ¿no? Yo creo que los criminólogos coinciden en que el riesgo cero no existe en esta ecuación. No siempre se puede librar del mal, el mal existe y siempre va a haber gente dispuesta a ello. Pero en esta situación concreta es bastante llamativo que era una persona que acumulaba muchas penas de prisión, 2 penas en concreto que estaba cumpliendo, de 20 y 10 años de prisión, por sendos crímenes relacionados con un mismo episodio que cometió en 1998. ¿Cómo es posible que esta persona estuviera en la calle en libertad condicional con esos antecedentes y sobre todo con informes contrarios de la Junta de Tratamiento de la prisión en la que cumplía pena? Esa es una pregunta que ha saltado a todos los escenarios, incluso al Congreso de los Diputados, donde diferentes políticos han preguntado por ello. Pues nos encontramos con una situación que funcionarios de prisiones denuncian una supuesta política llevada a cabo por instituciones penitenciarias de promover un mayor número de terceros grados, que la gente, los presos, tengan una mayor disposición a salir de la cárcel, a
asimilar esas libertades condicionales para su reincorporación a la sociedad. En este caso, cabe la duda de si esta persona estaba preparada para asumir esa nueva condición. La Junta de Tratamiento tenía claro que no era posible. Claro, Gonzalo, muchas veces parece que hace falta que sucedan cosas muy graves para cuestionarse sobre la idoneidad de algunas medidas, ¿no? Como puede ser el caso ahora con este terrible asesinato que ha generado ese malestar en prisiones, porque tú estás contando hoy, Gonzalo, que hay malestar en prisiones porque no se tiene lo suficiente en cuenta la opinión de los expertos. Lo que esto ha marcado ha sido una situación que es crítica desde hace mucho tiempo. Venimos viendo que los sindicatos de prisiones se manifiestan en contra de las decisiones que llevan a cabo el Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias desde hace ya bastante tiempo. En este caso en concreto, lo que ha soliviantado a los funcionarios de prisiones ha sido que se tome una determinada decisión en contra de los informes de los expertos, de la gente que está más acostumbrada, que trata más de cerca con este preso en concreto. Entonces esto ha soliviantado en el sentido que ellos dicen es paradigmático porque manifiesta que se toman decisiones en contra de lo que de verdad piensan los que son expertos, los que de verdad saben. Pero no solamente se remiten a eso, dicen tenemos malestar porque no se tiene en cuenta nuestra opinión, pero también porque vivimos en una situación bastante frágil, estamos expuestos a agresiones constantes, luego también cabe la posibilidad de que los presos les denuncien y se tenga en cuenta casi siempre su denuncia sin apenas pruebas. Entonces ellos remiten todas esas circunstancias, lo unen a esta nueva situación que hemos vivido y entonces reclaman una mayor protección jurídica hacia la figura del funcionario de prisiones que consideran que está completamente desprotegido. Pues Gonzalo, la verdad es que hay hechos que son horrorosos y que lo son igual hasta un poco más cuando existe esa sensación de que de alguna forma se podría haber evitado. Gonzalo Araluce, gracias por tu información y por tu análisis. A ti como siempre. Bueno, cambiamos de asunto porque tenemos que hablar ahora de uno del que poco a poco se va hablando cada vez más, porque parece que las informaciones que van saliendo pues van calando realmente entre la población. Hablamos de ese hipotético, muy hipotético apagón energético del que ya hemos escuchado como en otros países, como por ejemplo en Austria, ya hay un decálogo para que la población pues pueda comprarse algunos objetos que les puedan servir en caso de apagón y en caso de necesidad. Queremos hablar de esto con nuestro compañero, con Marcos Sierra, nuestro experto en tecnología. Marcos, ¿qué tal? A ver, Marcos, te vemos aquí de fondo con un hornillo, una cerilla. Realmente tú, que has estado tratando un poco el tema y haciendo un poco de trabajo de campo, ¿has percibido que de verdad hay un consumo por algunos de estos aparatos y que la gente se está preparando para un posible apagón de verdad? Normalmente suelo hablar de productos tecnológicos y esto ya son casi artefactos, por llamarlos de alguna manera. Pues ha habido un incremento muy grande en la demanda de hornillos y viene determinada por ese anuncio que hizo hace unos días Austria acerca de un posible apagón energético. Bueno, hemos estado haciendo muchas llamadas a ferreterías y comercios que venden este tipo de artículos y en todos los casos nos han dicho que sí, que han detectado un fuerte incremento y que muchos de los clientes que llaman preguntando por, por este tipo de hornillos o de infiernillos, bueno, pues que lo hacen por el temor a que eso sea una realidad, que vaya por delante, que ya han dicho, bueno, pues desde el gobierno y también Red Eléctrica, que es un caso muy hipotético que venga a suceder en España un apagón como el que han comentado en Austria, pero eso existe, esa demanda además afecta a otro tipo de artículos que te comentaré a continuación, pero Wallapop, que es también un termómetro de todo esto, también refleja esta tendencia, y es que hay varios anuncios de comercios que venden este tipo de artículos, hornillos, que además utilizan la excusa de un posible apagón energético para hacer su agosto y vender todavía más de estos aparatos. O sea, hay gente ahora mismo que en Internet está, digamos, aprovechando estas noticias de este contexto para tirar un poco pues, de esa gente que realmente está preocupada por este caso muy hipotético, ya lo estás diciendo tú, y que está poniendo a la venta este tipo de... Sí. Al menos utilizan esa excusa. Ya te digo, en Wallapop hemos visto varios anuncios en los que el titular principal es apagón energético y luego la venta de hornillos. Pero no solo afecta a la venta de hornillos, hay otros artículos, como por ejemplo las linternas, que también están experimentando, según estas ferreterías con las que hemos hablado, que están con nombre y apellidos en la pieza que publicamos hoy en el diario. Bueno, pues hablamos de, por ejemplo, linternas. Es un artículo que también se está vendiendo mucho, y también la reutilización de aquellas que tenemos en casa. Y es muy curioso porque hay muchas linternas que tienen años o que llevan años en nuestros trasteros o en los cajones olvidadas, y en esas ferreterías
lo que nos han contado es que también se ha incrementado el consumo, la venta de pilas, pero de pilas de las llamadas antiguas, ¿no? De las que cuando éramos chicos llamábamos pilas gordas o pilas de petaca, que alimentaban esas linternas, pues eso, que ya tienen muchos años. Pues son artículos que también están siendo muy demandados. Y otra cosa más, que también es muy curiosa, la recarga de mecheros con gas. Una cosa que casi, bueno, pues ha desaparecido porque afortunadamente cada vez fuma menos gente, pero claro, todo lo que sea depender de un enchufe eléctrico y ser independiente de él, pues es lo que están viendo las ferreterías, que está incrementando linternas, hornillos y recarga de mecheros de gas. Pues están incrementando estas ventas y están incrementando también las noticias en torno a ese hipotético apagón energético. Te pregunto si ya lo apuntabas, ¿realmente así a corto plazo? O sea, ¿hay alguna razón realmente para pensar en que esto es posible? No, no hay ninguna. Por una parte, Red Eléctrica ya ha dicho que no sería un problema, y luego, bueno, pues desde el Gobierno y desde diferentes organismos ya se ha explicado que contamos con unas reservas de 40 días de gas, y que es una cifra que además, si la comparamos con lo que había en años anteriores en este mismo momento, pues que es muy superior. No obstante, vuelvo otra vez al tema de las ferreterías, no hay que alarmarse, pero uno de estos gerentes de una de estas ferreterías utilizaba la palabra psicosis de las llamadas que estaba recibiendo, y el nivel de las mismas acerca de un potencial apagón energético. Pues Marcos Sierra, seguiremos muy atentos, seguiremos llamando a ferreterías para ver qué es lo que pasa en estos próximos meses y si realmente, en fin, como vemos, van calando estas noticias y a ver qué es lo que pasa. Pues muchísimas gracias por tu información. ¿A ti? Pues de hornillos y linternas a dardos, en este caso al dardo de Arranz, que vuelve una semana más aquí a Barra Libre. Con esto nos despedimos y volveremos con más contenidos. Muchas gracias. Anunció Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, hace unos días la creación de un metaverso. ¿Qué es un metaverso? Es un mundo de realidad virtual en el que supuestamente todos, a partir de avatares, podremos realizar acciones como si realmente tuviéramos objetos o situaciones delante que no existen. Imagínese en la administración, a distancia desde su casa, interactuar con un funcionario que es simplemente un holograma. El mundo cada vez es más irreal, las instituciones son más líquidas, cada vez hay menos formatos y todo es más virtual, más etéreo. Y desde este punto de vista, en este contexto, parece cada vez más fácil dejarnos llevar o que nos engatusen con propaganda o con determinadas actividades que desde el efectismo nos transmiten realmente conceptos que están vacíos. Estos días se celebra en Glasgow, en Escocia, la cumbre del clima. Y entre la ausencia del presidente chino, entre la falta de voluntad de Rusia, el tercer país productor de petróleo del mundo, entre, digamos, la incapacidad de la India para llegar a 2050, ya habla de 2070, y entre realmente la desigualdad que se produciría entre los países en el caso de que la Unión Europea cumpla los objetivos de 2050 y el resto de los países no, se crearía, digamos, un modelo asimétrico que al final no le interesa a ninguno de los países. Pueden firmar un pacto, pueden firmar un acuerdo, pueden anunciar cualquier tipo digamos, acuerdo de mínimos, pero eso se traducirá en lo mismo, en una realidad líquida, en algo que no existe y en algo que realmente no dejará de ser propaganda, proselitismo y alimentar una causa como tantas otras que a la hora de la verdad son realmente irrealidades.